Hi, my name is Carolina Caro. I'm 25 years old. I live in Chiquinquirá and I study Bachelor of Foreign Languages with emphasis in English. El ejercicio que voy a explicar es el ejercicio número C, para el cual tenemos dos premisas. La primera, P, donde dice que la fotosíntesis es el proceso mediante el cual las plantas producen su propio alimento, y luego tenemos la segunda proposición, Q, las plantas son los únicos seres vivos que producen su propio alimento. El lenguaje simbólico que nos dan empieza con una doble negación, no, no, P, sí y solo sí, P y Q. Al traducirlo al lenguaje natural, tenemos que al ser una doble negación, la primera preposición queda exactamente igual, teniendo así la fotosíntesis es el proceso mediante el cual las plantas producen su propio alimento. Luego vamos a añadir el sí y solo sí. Nuevamente añadimos la primera proposición, si la fotosíntesis es el proceso mediante el cual las plantas producen su propio alimento. Agregamos la conjunción y por último tenemos que agregar la última proposición Q, donde dice que las plantas son los únicos seres vivos que producen su propio alimento, de modo que el lenguaje natural completo nos quedaría: la fotosíntesis es el proceso mediante el cual las plantas producen su propio alimento, sí y solo sí, la fotosíntesis es el proceso mediante el cual las plantas producen su propio alimento y son los únicos seres vivos que producen su alimento. Ahora, para la tabla de verdad tenemos que encontrar el número de filas y el número de columnas. Para ello nos da una ecuación que dice: para el número de filas 2 a la n, donde n sería el número de proposiciones, en este caso P y Q. En este caso tendríamos que nos queda 2 elevado a la 2, que sería igual a 2 por 2, 4. Eso quiere decir que tendríamos una cantidad de filas igual a 4. Para el número de columnas, como lo tenemos acá, tenemos que partir organizando por orden alfabético. Tenemos la primera proposición P, luego tenemos Q, luego organizamos no P, luego tenemos el primer antecedente no, no P, el consecuente P y Q, y luego lo tomamos completo no, no P, sí, solo sí, P y Q. Entonces, para poder iniciar, tenemos que, para saber si cuántas son verdaderas, cuántas son falsas, tomamos el número de filas y lo dividimos por la cantidad de opciones, en este caso que son solo 2, verdadero y falso. Por lo tanto, 4 dividido 2 nos da 2, es decir que tendríamos verdadero, verdadero, falso y falso. Para Q tomamos ese resultado de 2 y lo dividimos nuevamente entre las dos opciones, nos quedaría 1, es decir, tenemos una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa. ¿Listo? Hasta ahí tenemos, digamos, esa primera parte. Para la siguiente parte, entonces vamos a tomar en cuenta esta tabla, donde podemos encontrar una doble negación, es decir, no P, como lo podemos ver con una doble negación, sino una negación. Entonces tenemos que, al ser negación, revisando la columna de P, entonces nos va a quedar opuesta. Si es verdadero, falso, falso. Si es falso, verdadero, verdadero. Ahora sí, cuando tenemos la doble negación, aquí las opciones, si son verdaderas, nos van a quedar igual porque se invalida con la doble negación, no cambia. Es decir, nos queda verdadera, verdadera, falsa y falsa. Ahora, para la siguiente P y Q vamos a revisar estas dos, teniendo en cuenta que es una conjunción, donde nos dice que es importante revisar la primera, que nos indica que si las dos son verdaderas, por lo tanto esta nos va a quedar verdadera y las demás falsas, es decir que esta nos queda verdadera y las siguientes
falsas, las siguientes tres opciones. Ahora, teniendo en cuenta lo primero que debemos revisar es que este es un bicondicional, nos fijamos en la parte de acá donde nos dice que si las dos opciones de caso P y Q son verdaderas o falsas, por lo tanto nos va a dar verdadero y las demás opciones nos van a dar falsas. En este caso revisamos la columna de no P y la columna de P y Q. Entonces solamente tenemos que para la primera verdadera nos da verdadera. La siguiente verdadera falsa, esa nos va a dar falsa. Para la siguiente que nos dice falsa, es decir, nos queda verdadera. Disculpen, nos queda verdadera. Y para la última también nos queda verdadera. Ahora, para el simulador de tablas, entonces vamos a entrar aquí ya tengo el ejercicio propuesto, no P, sí, solo sí, P y Q. Entonces vamos aquí a dar a enter y como lo podemos ver tenemos aquí las dos proposiciones P y Q, dos verdaderas, dos falsas, una aquí para Q, una verdadera, una falsa, verdadera, falsa, y vamos a fijarnos en la última, nos da que tenemos la primera verdadera, la siguiente falsa y las últimas dos verdaderas. Es así como ya tenemos entonces el ejercicio resuelto tanto en su lenguaje natural, la tabla manual y en el simulador de tablas. Muchas gracias.